habla de dos divinidades, habla acerca de lo que es el oro puro, lo que la gente busca, lo atractivo, lo realmente lo codicioso, pero también habla acerca de las características de alguien como lo que es el cuerpo. Amén. Y a veces nosotros tenemos que pensar de que el cuerpo es un animal que realmente representa para muchos que son supersticiosos, representa realmente mala suerte. Yo he oído predicadores que hablan de que el cuerpo siempre ha sido de mal agüero, como dicen, Señor lo reprende en esta mañana, pero que realmente, hermano, cuando vemos nosotros los saltos que va pegando el cuerpo, es el único que está constantemente en la palabra, donde realmente grandes predicadores que fueron patriarcas usaron de este animal. Vemos cómo viene hilando en saltos hasta el día en que nuestro Jesucristo habla acerca de lo que es el cuerpo. Entonces diremos la característica que puede representar este animal en nuestras vidas. Esa es la palabra que muchos le dan un señorío al cuerpo, como lo que es egipcio, como lo que es en el río Nilo, en las rivieras, ponían altares a los cuerpos. Los griegos hacían también altares al cuerpo. ¿Por qué? Porque representaba autoridad para ellos. Lo usan los brujos para hacer brujería, lo usan realmente los romanos para adivinación, y vemos como nuestro Señor Jesucristo también habla acerca del cuerpo, pero yo quiero enfocarme en las características que habla acerca de Cantares capítulo 5, versículo 11, donde dice que su cabeza es como el oro que resplandece. Y eso es lo que mucha gente busca, es lo que mucha gente está buscando hoy en estos tiempos, y menosprecia lo que sigue. Después dice que sus cabellos son como dátiles y que viene siendo negro como el cuerpo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver qué realmente trata de decirnos Dios por medio de este animal, donde dice que realmente Dios los escucha a ellos. Pero miremos las características de este animal. Este animal tiene tanto el valor que puede hacernos asustar a cualquiera. Vemos unos gigantes. Una vez me tocó ver, hermano, algo que estaba ahí en un bote de basura, y estaba este cuerpo, pero era un cuerpo inmenso, como que era un guajolote, y estaba sacando toda la basura. Y yo quise espantarlo y no me hizo caso. Eso quiere decir que el cuerpo representa algo que encara, y habiendo esto, hablando humanamente y espiritualmente, estamos viendo, hermano, dos características de un solo personaje, como lo que fue la divinidad, hermano, como lo que fue nuestro Jesucristo en tierra. Y dice la palabra que Él confrontó al hombre. Entonces el cuerpo representa algo que nos va a encarar a cada uno de nosotros. Y estaba sacando toda la basura. Y yo me quedé observándolo, y al final saca una bolsa llena de chiros, o de estos de los quesos que vienen en bolsa. Sacó la bolsa y se la llevó. Entonces quiere decir, hermano, que el cuerpo representa muchas enseñanzas para nuestras vidas, representa mucho, y habla de otro personaje, lo que es la paloma. Pero la paloma queda olvidada, la paloma queda a veces, hermano, déjeme decirlo, en un espacio donde realmente muchos no pueden reconocer que realmente es paloma, porque dice la palabra que cuando nuestro Jesucristo estaba siendo bautizado en el río Jordán, el único que mira una forma corporal como paloma fue Juan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender este pasaje bíblico? Y aquí quiero, hermano, también tocar las supersticiones. Las supersticiones no existen. Las supersticiones para el cristiano, eso ya quedó en el pasado. Cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas, ¿por qué Dios levanta este pajaraco? Levanta el cántico del cuervo, donde es insoportable. Y vemos nosotros, hermano, que es el único animal que ha existido desde la creación. Es el único animal que realmente la palabra está hablando acerca de él. Y esto viene a quitar tanta, hermano, tanta superstición en nuestras vidas.
Cuando yo encontré la cabeza del gato negro, la cola del gato negro, y estaba ahí, yo pensé que era algún pajaraco que había caído o que el gato lo había destruido. Y cuando yo lo levanto, voy viéndole los dientes, como que me estaba sonriendo, y vi los ojos, hermano, que ya estaba, hermano, la cabeza tirada aquí. Eso quiere decir, hermano, que cualquiera que se levante contra nosotros, el Señor lo va a reprender, el Señor lo va a terminar. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermano, hemos confiado en la sangre del Cordero, hemos confiado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos caminar con libertad, podemos caminar nosotros en una forma positiva en nuestras vidas. Entonces, cuando vemos todo esto, tenemos que ver nosotros por qué dice la palabra que habla acerca del cuerpo, por qué habla de las dos características, donde dice en el versículo 11, dice, su cabeza es como oro puro, amén, pero dice también, su cabello es como racimos de dátiles, negros como el cuervo, amén. Entonces, ahí estamos viendo lo humano, estamos viendo lo que es el arte, donde representa. Hermano, usted sabe que hasta un tequila han hecho con el tequila cuervo, amén, y le ponen la cara del cuervo. Entonces, eso representa que hay algo que ver en esto. ¿Qué es lo que tiene que ver el cuerpo, hermano, en una forma humana? No es que nosotros seamos como animales, pero que realmente nosotros tenemos que ver una característica de lo que este animal representa bíblicamente. Cuando vemos nosotros, hermano, que es un símbolo, hace historia, lo usan los psicólogos, lo ponen en los altares, pero nosotros tenemos que aprender en una forma espiritual. Cuando vemos nosotros que este representa, hermano, yo no sé si usted se acuerda cuando fue el tiempo de Noé, usted ha pasado por ese pasaje bíblico, y dice que las aguas cesaron, el diluvio cesó, pero que había una cantidad de agua alrededor del arca, hermano, que era imposible que ellos pudieran bajar a la tierra. Era imposible que ellos pudieran, hermano, descender del arca para disfrutar lo que era la tierra, y el único animal que envía es un cuervo. Y dice que el cuervo estuvo yendo por 7 días, continuamente iba y venía. Ahora nosotros solo lo vemos así, pero ahora pongámoslo en nuestra vida espiritual. Nosotros nos enfrentamos a un mar de acontecimientos en nuestras vidas, nos estamos enfrentando a situaciones diversas, hermanos. Estamos entrando nosotros realmente a un mar donde si nosotros no sabemos pelear contra las aguas, nosotros vamos a naufragar, vamos a morir. Pero este cuerpo, dice la palabra, que lo envían por 7 veces, 7 días estuvo yendo y viniendo, hermano, fuera del arca, pues muchas veces lo envió Noé. Y ahora si usted se pone a imaginar dónde este cuerpo, dónde volaba. En nuestra mente normal ahorita, nosotros pensamos que el cuerpo solo iba, hermano, allá a la esquina y se regresaba, iba a la esquina y se regresaba. Está catalogado que donde entra este cuerpo, dice que eran zonas oscuras, zonas donde no estaba el sol, eran unas zonas, hermanas, frías, era una zona donde el agua había más de 7,000 metros de profundidad, hermano, porque eso es lo que necesitó Dios para levantar el arca. Dios no iba a levantar un arca, hermano, si no había suficiente agua. Entonces miremos que este ser, hermano, empieza a confrontar todo esto. Él empieza a confrontar sus temores, empieza a confrontar la oscuridad, empieza a confrontar, hermano, la soledad, el frío. Entonces cuando lo vemos espiritualmente y lo añadimos a nuestra vida humana, hermano, todo esto viene a ser una forma de nuestra vida. Todo esto viene a ser una forma que realmente nosotros tenemos que aprender aún de los animales. Cuando dice la palabra que nosotros aprendamos de la hormiga, que como la hormiga en el verano está cultivando, está guardando en su granero porque viene el invierno. Pero este animal, hermano, que ni siembra, ni guarda en graneros, dice que Dios lo sustenta. Entonces tenemos que ver cuáles son las características de este animal, cuervo, y nosotros lo podemos ver, hermano, en nuestras vidas. Cada uno está confrontando su vida en estos tiempos, en tiempos difíciles.
Y no estamos hablando de la superstición, porque si usted todavía cree que estamos hablando referente al cuerpo y le estamos dando un culto al cuerpo, Señor, reprenda nuestras mentes, Señor, reprenda, hermano, estamos hablando de lo que Dios ha hecho. Esto es lo que el mundo representa. Muchos tienen enjaulados cuerpos, hermano, para hacer maleficio, otros los tienen, hermano, para hacer sacrificio a Satanás, que el Señor los reprenda. Pero nosotros ya somos, hermano, libres de todo eso. Cuando nosotros estamos escudriñando la palabra y estamos poniendo todos estos pasajes bíblicos, hermano, en nuestras vidas, y esto quiero que ponga usted atención, que ningún ministro está autorizado a darte una maldición por medio de la palabra. A veces, hermano, cuando los hombres, hermano, quieren intimidar al pueblo acerca de los diezmos y las ofrendas, van a Malaquías 3:10 y dice: maldito eres porque has robado. Y déjeme decirle algo, hermano, que esa maldición se terminó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros ofrendamos y damos a la obra, hermano, es con alegría y gozo. Por eso aquí no estamos intimidando a nadie. Dice: conforme a cada quien en su corazón que lo dé, pero que haga alegría. Aún nosotros no podemos mentirle tampoco, hermano, a Dios, porque Ananías y Zafira querían mentirle a Dios, y usted sabe lo que pasó con ellos. Y le dice Pedro: pues si dando era tuyo también. Entonces tenemos que ver nosotros que la maldición se termina en la cruz del Calvario. Y por eso ahorita, hermano, usted sabe que tanta polémica que hay en todas estas cosas. Pero déjeme decirle algo, que tú no estás obligado a diezmar. ¿Está conmigo en esta mañana? Usted no está obligado a diezmar. ¿Por qué? Porque Dios ya quitó todo eso. Y cuando habla de ese versículo de Malaquías, ahí probable en el alfolí habrá alimento en mi casa, tampoco entienden de que habían 3 tipos de diezmos. Había 3 tipos de diezmos, hermano, en el cual el pueblo de Israel podía gozar de los diezmos, el cual el pueblo israelita podía disfrutar, y no obligaban al esclavo, no obligaban al herrero, no obligaban, hermano, a los que eran servidores. A ellos no los obligaban a eso. Había ciertos diezmos que pertenecían a la tribu de Leví, y eso era en cosas, hermano, déjeme decirle, materiales, como la harina, como el trigo. Ellos ofrendaban para que siempre hubiera, hermano, comida en el tabernáculo. Pero había otro diezmo, hermano, que el padre de familia iba guardando conforme su vida iba pasando, hermano. Y esto lo venía guardando, y aquí había la gran confusión cuando nuestro Jesucristo viene a la iglesia, hermano, en tiempo de Jerusalén, y dice que los cambistas y los que compraban las ofrendas y todo, ellos, hermano, habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Entonces déjeme decirle algo, nuestro Jesucristo no criticó la ofrenda, nuestro Jesucristo no criticó, hermano, lo que estaba pasando en ese tiempo, porque muchos caminaban de distancias lejas y no podían traer una oveja caminando, porque al llegar a Jerusalén ya los cascos estaban desgastados, ya esa oveja ya no iba a ser perfecta, ya no iba a ser, hermano, una ofrenda agradable a Dios, sino que ya iba a ser una ofrenda con defectos. Pero nuestro Jesucristo, hermano, en Levíticos habla acerca de los 3 diezmos, habla acerca de que el padre de familia iba guardando tiempo con tiempo, hermano, hacía sus negocios, para cuando viniera a Jerusalén, él pudiera gozar con su familia en las fiestas de los tabernáculos. Y había otra ofrenda, hermano, que no se predica, que cada 3 años, esa ofrenda que entraba al templo, toda esa ofrenda que entraba a los lugares santos, hermano, del arca, eso tenía que haber sido repartido en la viuda, en los pobres, en todos los enfermos en Jerusalén. Pero eso no se va a oír. Entonces aprendamos de las características del cuerpo. El cuerpo realmente representa algo que nosotros estamos aprendiendo de él. Así como le enseñaron a Jonás, hermano, por medio de aquel gusano que se comió la calabacera, hermano, Dios nos está enseñando también. Y hay 2 características que podemos ver en Cantares en el versículo 11. Cuando vemos nosotros que hay mucha santidad, hermano, hay mucha santidad, eso es pura hipocresía, porque somos imperfectos y le fallamos a Dios, aunque no querramos nosotros, siempre le fallamos a Dios, hermano, con un mal decir, con un mal pensamiento, con una mala actitud, con una mala acción.
Entonces vamos a ver a la paloma, que la paloma dice que se santificaba, se bañaba, y cuando llega el cuerpo a tocarle la puerta, dice que él no podía abrirle. ¿Por qué? Porque ya estaba cambiada, ya estaba acostada, ya se había cambiado. Y eso lo es el legalismo. El legalismo, hermano, no quiere contaminarse con las cosas humildes. El legalismo no quiere contaminarse, hermano, con los hermanos de pocos recursos. El legalismo te hace sentirte que tú eres, hermano, la oveja despreciada, la oveja negra, la oveja que no tiene comunión con Dios. Pero sin embargo, cuando aprendemos que el cuerpo, hermano, el cuerpo ha sido menospreciado de todas las aves. Usted no va a encontrar un cuerpo que le esté cantando, hermano, donde están a todas las aves exóticas, donde las tienen enjauladas, las tienen bien alimentadas. El cuerpo siempre ha sido el despreciado. Entonces dice la palabra en Isaías 53, dice que no había ninguna atracción en su físico de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca, hermano, lo que es su apariencia. Pero miremos lo que tenía este cuerpo tenía agallas para confrontar al hombre, este cuerpo tenía agallas para llegar a lo más profundo, a las oscuridades, donde Noé no podía salir, hermano, ahí iba el cuerpo y regresaba, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver que estas dos características representan muchas cosas para nosotros. Queremos la debilidad, queremos la esencia, queremos la plenitud de gozo, pero no podemos ignorar que tenemos que tener una vida como la tuvo el cuerpo también. Aunque el cuerpo no tiene alma, pero tiene vida. Nosotros tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos vida, y por eso dice la palabra que el cuerpo viene, hermano, a la tierra, nace, se reproduce, muere, y no hay quien se acuerde de él. Entonces miren las características del cuerpo. El cuerpo, dice la palabra, que alimenta a sus polluelos. Cuando aún los polluelos no han emplumado, ahí se la rebusca, hermano, el cuerpo, y da unos cánticos, hermanos, horribles. Unos cánticos que enfadan, unos cánticos que en lugar de agradar, te molestan el oído, y a veces hasta los queremos espantar nosotros. ¿Está conmigo en esta mañana? Y dice la palabra que Él oye el cántico del cuerpo. Él oye el cántico del cuerpo. Aunque usted no lo crea, el cuerpo aclama las ramas, hermano, porque necesita llevar alimento a sus polluelos que tiene en el nido. El cántico, el garrubizo que le llaman, hermano, como ellos como expresan algo que no lleva ninguna nota, algo que no lleva ninguna melodía, algo que no lleva, hermano, realmente algo que te agrade a ti escuchar un cántico de un cuerpo. Dios, dice la palabra, que los escucha. Y Él suple los alimentos, hermano, cuando están en las ramas, hermano, y déjeme decirle que estos trabajan en unión. Una vez me tocó, hermano, un hermano se quedó a dormir en la casa ahí con nosotros. Ellos venían de Yuma, Colorado, ya no están en Yuma, se fueron. Y nosotros no entendimos por qué este ruido, hermano, fue la única vez que se reunieron todos los cuerpos y reunieron otro tipo de pájaro y se hizo un conflicto, una batalla, hermano. Ahí empezaron a pelearse, hermano, como que eran, déjeme decirle, eran dos ejércitos y dos estaban peleando. Y después entendí yo que a veces hay pleito que nosotros tenemos que comprender. Este hombre nació en el Evangelio, predicó la palabra, se le ayudó en el Evangelio y al final se regresa con los testigos de Jehová. Entonces tenemos que poner atención. El cuerpo va a pelear, como nuestro Señor Jesucristo como hombre vino a la tierra. Él pelea por nosotros. Él confronta, hermano, a su adversario. Él va a caminar en oscuridades. Él va a caminar en lo más profundo de la mar, hermano, para darnos una bendición a cada uno de nosotros. Y esto era lo que hacía este cuerpo. Iba y venía, hermano, y todavía dice la palabra que no había una seguridad hasta que envía la paloma. Y usted sabe que la paloma regresa con un ramo, con una hoja de olivo en su pico, pero hasta ahí nomás quedó todo. Pero ahora miramos nosotros los trabajos del cuerpo. El trabajo del cuerpo, dice la palabra, que Él conoce los escondites de nosotros. ¿Está conmigo en esta mañana? Él conoce tu escondite, hermano. Él conoce dónde Dios te va a enviar la bendición.
Cuando vemos nosotros, hermano, que hubo un confrontamiento de poderes allá con el rey Acab y Jezabel, dice la palabra que se reunieron los 450 profetas de Baal y se reunieron los otros 450 profetas, hermanos, de Jezabel. Y dice que Elías empieza a pelear con ellos, y usted sabe que va Elías y empieza a decapitar a todos los falsos profetas. Pero después de todo eso, hermano, dice la palabra que hubo una sequía, y dice directamente la palabra viene de Dios y le dice a Elías: ve y vete a la quebrada de Querit, al arroyo de Querit, y allí escóndete. Allí escóndete, para que yo he dado órdenes a los cuervos para que te lleven pan y te lleven carne. Eran los únicos animales en el tiempo de las angustias, en los tiempos de necesidades, cuando estamos pasando por ese valle de sombra de muerte donde no hay luz, hermano, ahí está Dios enviando tu bendición. No estamos solos. La batalla no es nuestra, la guerra no es nuestra, la guerra es de Dios, y por lo tanto Dios está peleando por nosotros. Y entonces miramos nosotros, hermano, cómo llegaban los cuervos al palacio, tal vez de Acab, donde estaba Jezabel, porque había abundancia todavía en el reino. Aunque la gente no tenga aquí alimentos, déjeme decirle, en la casa del rico ha aglomerado bastante abastecimiento y ellos pueden sobrevivir cierto tiempo. Pero después de 3 años empieza la decadencia, después de 3 años empieza la escasez, después de cierto tiempo los animales empiezan a morir, empieza de cierto tiempo para después, hermano, que pase cierto tiempo, empieza todo a tener dolencias y empieza a haber una calamidad en toda la tierra. Pero sin embargo, Dios ya había dado órdenes a los cuervos, y los cuervos que llevaran carne a Elías y llevaran pan. ¿Cómo le hacían estos cuervos? Me imagino yo que tal vez se metían al palacio del rey Acab, hermano. Pero esa era comida. No, déjeme decirle algo, que todo lo que Dios trae a nuestra boca es bendecido. ¿Por qué? Porque ya Él lo bendijo. ¿Está conmigo en esta mañana? Usted no sabe si el carnicero que parte la carne es diabólico. Usted no sabe, hermano, la que está echando tortillas, si es idólatra. Usted no sabe si el mesero que le sirve a usted es alguien que no quiere a los cristianos. Pero sin embargo, cuando la comida está en su mesa y usted bendice los alimentos, hermano, entonces esos alimentos pasan a ser de bendición para nuestras vidas. Y es lo que hacían esto era lo que hacían los cuervos. Los cuervos son inteligentes. Los cuervos, hermano, no son cualquier aves. Estos pueden sobrevivir en todo, pueden pelear con cualquier animal, y los animales le tienen temor a los cuervos. Por eso hasta los hombres en Egipto tenían altares dedicados a los cuervos. En las rivieras, en Grecia, hermanos, los griegos, los romanos tenían cierto respeto, los brujos tenían cierto respeto para los cuervos. Pero sin embargo, Dios quita todas estas supersticiones, y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque desde el momento que Dios hizo los animales, Dios los bendijo. ¿O no los bendijo Dios cuando hizo los animales? Entonces tenemos que nosotros aprender algo. Cuando ellos querían pelear contra todos los hebreos, querían echarlos fuera de Egipto, en el reino tenían uno que era verdaderamente hebreo. En el reino tenían uno que realmente llevaba la sangre hebrea, y su nombre era Moisés. Y sin embargo, Moisés se alimentó de la leche de donde estaba el faraón, se alimentó de los alimentos que comían ellos. Pero Moisés dice que era robusto hasta el día de su muerte. Dice que él muere robusto y lleno de vida. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que Dios bendice para nuestras vidas está santificado por medio de Dios. Entonces dice la palabra que los cuervos llegaron, hermano, y dejaron comida a Elías. Y Elías pasó, hermano, agradecido con Dios. En la mañana y en la tarde le llevaban alimento. Eso quiere decir que Dios, hermano, es el mismo de la mañana cuando tú le pides la bendición, y es el mismo Dios cuando tú te acuestas y le das gracias a Él. Pero van a venir tiempos en que va a haber escasez. Va a venir tiempo en que realmente, hermano, se puede secar la fuente de bendición. Va a venir tiempo en que realmente ya, hermano, el valle de sombra de muerte no vemos la luz, como dicen allá afuera, al final del túnel. Nosotros no creemos en eso, no somos supersticiosos, sino que creemos que Dios tiene todo bajo control.
Y ahí es donde Dios ya tiene otro plan y lo envía a Sarepta. Y usted sabe que allá en Sarepta, hermano, él bendijo la harina y bendijo el aceite. Y usted sabe que mucho tiempo vivió Elías bajo ese techo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Por eso, hermano, déjeme decirle, Dios trabaja en su vida. Y la característica de un cuerpo es que busca su privacidad. Dice que él deja los polluelos en el nido, pero cuando ya los polluelos, hermano, tienen pluma, ellos mismos los sacan del nido, ellos mismos los expulsan, ellos mismos los hacen que ellos enfrenten a su vida. Entonces en el Evangelio, hermano, no es que tú vengas al Evangelio y no tengas una noción cómo poder seguir avanzando. Por eso muchos fracasan. ¿Por qué? Porque les dan una mentira en el Evangelio en lugar de hablarles de la verdad y decirle que el Evangelio sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El Evangelio no es que te va a ir bien hoy, no es que te va a ir bien mañana. El Evangelio es que te levantes tú con tu espada y pelees la batalla. El Evangelio es que te enseñe tú mismo a cómo buscar de Dios, que te enseñe tú mismo a cómo buscar esa bendición de parte de Dios. Y es lo que hacen, hermano, los cuervos. Ya los cuervos avientan a sus polluelos, los avientan, y déjeme decirle que le dan un límite, que ellos no pueden ni siquiera acercarse a la casa de ellos. Ni siquiera ellos se pueden acercar al nido. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a navegar, ellos tienen que aprender a sobrevivir, ellos tienen que aprender a vivir. Por eso en el Evangelio dice que nadie es apto de mirar atrás si ha puesto la mano en el arado, porque son cosas que a Dios no le agradan. Entonces miramos nosotros cómo es que Dios empieza a trabajar en esta vida. ¿Cómo es que Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros? ¿Cómo es que Dios nos está impulsando? Por eso nosotros no podemos ver los errores de una iglesia, sino que miremos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque esa es una trampa diabólica. Es una trampa que Satanás usa, hermano, para aventarte fuera del Evangelio. Pero cuando nosotros vemos que ya nuestro Jesucristo nos dio la libertad, Él nos bendijo, Él nos dio la unción, Él nos dio la palabra, Él nos dio, hermano, esa bendición eternamente. ¿Por qué? Porque realmente nosotros clamamos. Ciertamente nosotros buscamos de Dios, ciertamente nosotros, hermano, nos comunicamos con Dios, nos intimidamos con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un alma, el cuerpo no tiene alma. El cuerpo no tiene pensamientos divinos. El cuerpo viene a la tierra, habita en la tierra, hace su función y ahí queda. Algo nos quiere decir la palabra hoy en esta mañana. El cuerpo que tenemos nosotros solo va a servir, hermano, para la función que Dios quiere hacer en tu alma y en tu espíritu. El cuerpo, dice la palabra, que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Entonces lo que tenemos que cuidar del cuerpo es que se mantenga, hermano, en obediencia a Dios, para que podamos nosotros darle vida al alma y darle vida al espíritu. El cuerpo, hermano, tiene unas funciones tremendas y Dios, hermano, tiene control de ellos. Dice que le dio órdenes, hermano, y buscaron donde estaba escondido Elías. Si estos hubieran sido, hermanos, chismosos, hubieran sido, déjeme decirle, comunicativos, se puede decir en una palabra, hermano, hubieran detectado, hubieran delatado dónde estaba Elías. Elías era el número uno que lo andaba buscando todo el ejército del rey Acab, y estaba buscándolo Jezabel para matarlo. Entonces tenemos que ser cultos nosotros, tenemos que ser reservados, tenemos que ser nosotros, hermano, dice la palabra que tenemos que poner bozal en nuestra boca. Cuando nosotros vemos todo esto, hermano, yo veo tantos comentarios que se alegran de lo que está pasando, otros están contra, hermano, pero déjeme decirle algo, ni los que están en contra ni los que están a favor nos hacen a nosotros sentirnos bien. Y lo único que nos hace sentirnos bien es que tenemos una protección divina de parte de Dios. Y es lo que cuenta, es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces déjeme decirle que la función del cuerpo es vivir en la tierra, hacer su función, y luego nadie tiene memoria de él. Cuando nosotros partamos de esta tierra, nadie va a tener memoria de nosotros. Y déjeme decirle algo, porque hasta eso nos habían enseñado a nosotros que es malo tener memoria de los muertos. Déjeme decirle algo hoy en esta mañana.
Cuando vemos la palabra, dice la palabra, nos ha dicho que no podemos visitar los cementerios, porque le dijeron a María que buscas entre los muertos al que vive. Pero acuérdese que están buscando al que vive, al que dio la promesa, al que rompió todas las huestes infernales, al que le quitó, hermano, la llave de la muerte, al mismo Satanás. Señor lo reprenda, al que dio la vida por tu vida. No era alguien común y corriente, era alguien especial, porque Él había dicho que Él iba a resucitar en el tercer día. Pero hasta eso nos habían quitado a nosotros la memoria. Cuando yo veo, hermano, que los huesos de José no se quedaron en Egipto, dice la palabra que ahí traían eso, hermano, los huesos de José. Entonces en el desierto, los 40 años, ahí venía José porque él quería encontrar un lugar. Cuando habla la palabra que fueron sepultados con sus padres hasta este día de hoy, esto quiere decir que hay videntes todavía que está esta tumba. Déjenme decirle algo. Nosotros tenemos que tener memoria para los que partieron con el Señor. Nosotros tenemos que tener un respeto para los que ya partieron con el Señor y traerlos a la memoria, y que donde sea que estén, Dios les dé una bendición. Pero hay tanto legalismo, hay tanta paloma perfecta, hermano, que te dicen que es prohibido ir a los cementerios. Déjeme decirle, hermano, no vamos a ir a hacer fiesta como lo celebra el mundo, que usted va a ir cada 31 de octubre o 1 de noviembre y hacer fiesta y llevarle comida. No, eso es superstición, eso es maldición, eso es maleficio. Pero cuando usted tiene memoria y un día usted quiere visitar a su muerto, usted puede hacerlo, y por memoria de ellos, porque de ahí van a ser levantados en el día del arrebatamiento. Dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A dónde estaba hablando Pablo? Estaba hablando realmente de los que estaban en tierra, del polvo de la tierra, van a ser levantados. Entonces cuando vemos la palabra, hermano, que ya hay que ir quitando tantas cosas que nos han oprimido a nosotros, que te maldicen por el diezmo, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, no lo toque. Cristo quitó toda maldición en la cruz del Calvario. Él quitó toda la maldición. No hay ninguna maldición para nosotros. La maldición se hace si tú pones sentido a las maldiciones, que te va a ir mal. Hermano, nosotros tenemos que abrir lo que es la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Entonces vemos nosotros, hermano, que este cuerpo, hermano, ha venido saltando, hilando en toda la historia bíblica. Aparece, hermano, en Génesis, luego aparece en los Reyes. Y déjeme decirle, hermano, que Dios tiene memoria. Aun cuando Job estaba, hermano, ya vuelto en ceniza, Dios habla en el capítulo 38 con Job, y empieza Dios a hablar con Job. Job, cíñete tu lomo, vamos a hablar. Quiero que vaya conmigo a Job capítulo 38. Está conmigo todavía, ya lo dormí. Y es que todo esto es bendición para nosotros, hermano. No es que nosotros seamos animales cuerpos, pero tenemos que tomar una actitud como la tiene este animal. Esto que Dios, hermano, lo puso para que nosotros aprendamos, así como aprendemos de otros animales como la abeja. Capítulo 38. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Ok. Todavía yo no. Dice la palabra: estoy en Salmos y usted no me dice nada, ¿verdad? No me dice nada usted. Estoy en Salmo 35 y pues ¿se robaron las letras o qué pasó? Y oiga lo que Dios está hablando acerca de los animales en el capítulo 38 del libro de Job. Y mire lo que dice en el 41. ¿Quién preparará para el cuerpo su alimento? Cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida. Cuando sus crías claman a Dios
en el clamor de ellos, en el clamor de nuestros hijos, en el clamor, hermano, de nuestra alma. Dios suple los alimentos. Dios dice que mira por ellos. ¿Por qué? Porque Dios escucha el clamor de ellos. Cuando tú lloras, cuando tú alabas, cuando tú bendices a Dios, hermano, el mundo no lo hace, pero tú lo haces. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que Dios, hermano, pone en pausa al mundo y pone sus ojos y sus oídos a lo que nosotros estamos hablando para con Dios. Porque Dios conoce tus necesidades. Dios conoce, hermano, tus anhelos. Dios conoce qué es lo que tú tienes necesidad. Y por eso dice, ¿quién prepara el alimento para el cuerpo y a sus crías cuando lloran? Entonces déjeme decirle algo. El cría llora porque lo avientan afuera. Ya hemos visto aquel versículo bíblico también. Y hermano, a medida que nos vamos envejeciendo, estamos viendo cómo la claridad de la palabra, hermano, dice la palabra que Dios es amor. Pero sin embargo vemos unos pasajes bíblicos donde dice, dale vara al joven hasta que sangre. Pero no es la vara literal que tú vas a agarrar una vara y golpearle el lomo. Es una palabra de autoridad. La vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque la vara del Señor es la autoridad que va delante de nosotros. Tú puedes golpear a alguien, pero sin la autoridad. Pero cuando tú tienes autoridad, hermano, con solo la palabra que salga de tu boca, eso va a ser lo que va a ejecutar el juicio divino. Está conmigo en esta mañana. Mire la palabra, por la autoridad, la vara que se levanta en el desierto, y dice la palabra, por mi boca no habrá rocío ni lluvia en todo Israel durante 3 años y medio. No golpeó a nadie. Era la autoridad de Elías. Tú tienes autoridad en tu palabra, en tu boca está el poder. No tienes que golpear a nadie. ¿Por qué? Porque realmente es la palabra de Dios. Y a nosotros nos había dicho que había que castigarlo. Y mucha gente, hermano, yo he visto, hermano, en lugares siendo cristianos, cómo golpean a sus hijos. Hermano, eso no es lo que Dios quiere. Ahora miremos lo que hace el cuerpo. El cuerpo le da su responsabilidad a su déjeme decirle, a su cría, y lo saca de su territorio. Para que él aprenda a vivir, para que él aprenda, hermano, a cómo valerse por sí mismo, para que él aprenda, hermano, a volar, se puede decir en otras palabras. Y déjeme decirle algo más, que Dios, cuando mira a alguien que no tiene experiencia cómo sobrevivir en esta tierra, Dios le da la inteligencia. Por eso lo más vil y despreciado escogió Dios. Y por eso dice que los que son aquellos hombres dotos, aquellos hombres inteligentes, se sientan en la cátedra de Moisés, porque no podían permitir que ningún hermano, ninguno que fuera déjeme decirle, alguien que no tuviera letras, se fuera a sentar con ellos. Por eso cuando nuestro Jesucristo lo aceptaron, porque era un niño. Y usted sabe que un niño siempre tiene atracción. Un niño siempre hace su gracia por sí, y por eso lo aceptan a él en el templo cuando él empieza a hablar acerca de la palabra cuando él tenía 12 años. Pero sin embargo, cuando él llegaba a Jerusalén a los 33 años, dice que él era desechado por los escribas, era desechado por los saduceos, era desechado por los fariseos, y nunca lo dejaron predicar dentro del templo. El templo de él era afuera. ¿Por qué? Porque para ellos era un hombre que no tenía intelecto. Entonces déjeme decirle, si nosotros estamos falta de conocimiento, hay que demandárselo a Dios. Y Dios dice que es sabio en sabiduría, va a depositar un poquito de sabiduría de Él en nosotros, y con eso nos basta a cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra que ¿quién es el que prepara alimento? ¿Quién es el que prepara alimento para nuestras vidas? Es Dios. ¿Quién es el que prepara todo en nuestras casas, en nuestros lugares? Es Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque le está hablando a un hombre que estaba en desechos, estaba un hombre que ya estaba tirado, hermano, donde ya había sido despreciado por sus amistades y todo, y Dios se acerca a él y empieza Dios a tomar su tiempo y a hablar con Job. Entonces dice la palabra que le pregunta a Dios a Job y le dice, ¿quién preparará para el cuerpo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Por eso, hermano, dejemos que el joven confronte, hermano, sus conflictos. ¿Qué es lo que quiere hacer el joven? ¿Qué es lo que quiere lograr en su juventud? ¿Qué es el anhelo que él quiere hacer?
Aún nosotros, con esta edad que tenemos, nosotros tenemos que confrontar nuestros anhelos, tenemos que confrontar nuestras visiones, tenemos que confrontar, hermano, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y alcanzar más. Dice Pablo, yo no lo he alcanzado todo. Entonces hay algo más que tenemos que alcanzar cada día más. Deme unos 5 minutos más y terminamos. ¿Sí? ¿No? Ok, entonces media hora, como no. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, ¿quién preparará para el pueblo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vengan sin comida? Y esa es la característica del cuerpo. Y hay algo más. Cuando yo le hablé acerca del cuerpo, y si lo comparáramos con el cuerpo, el águila es el único animal que se eleva. Nadie puede alcanzar las alturas del águila. ¿Por qué? Porque esa es su refugio. Esa es su fortaleza, esa es su fuerza, eso es lo que lo protege a él. Entonces David decía, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Ahí está ya David, metiéndose a los cielos. El cuerpo, hermano, no va a querer abandonar el alma. El cuerpo no va a querer abandonar el espíritu. El cuerpo no va a querer quitarse, hermano, de lo que tiene dentro de cada uno de nosotros. El cuerpo se ha pegado tanto, hermano, no importa cuántos años, si tú vives 200, 300 años, hermano, está apegado a tu alma y a tu espíritu. Pero va a llegar el tiempo, hermano, cuando suene la trompeta final, el alma y el espíritu saldrán volando, y aunque el cuerpo quiera pegarse, no va a poder, porque hay lugares donde ya el cuerpo ya no puede subir, y eso es lo que pasa con el cuerpo. El cuerpo es el único animal que ha peleado con el águila, hermano, y le ha sacado sustos al águila. El cuerpo es el que pelea con nuestro espíritu y a veces nos está atrayendo a ciertas cosas, pero el espíritu lo vuelve a jalar y lo vuelve a meter al carril. Y el cuerpo se pone, hermano, se prende detrás del águila, en la crespa del águila, ahí se queda el cuerpo y lo agarra, hermano, y el águila no se lo puede sacudir, el águila no lo puede desechar, hermano, y la única solución para que, hermano, el águila quede libre es que se eleve y allá a cierta distancia, allá en las alturas, hermano, pierde el oxígeno. Déjeme decirle, el cuerpo, y ahí es como suelta al águila. Es algo que realmente en el arrebatamiento, hermano, es algo que el espíritu y el alma van con el Señor, pero el cuerpo se queda en la tierra. Entonces hay características que nosotros tenemos que aprender del águila. Ahora sí, ya vamos a ir terminando. Quiero que vayan conmigo. Ya vimos que pasó en Génesis, en Reyes, en Job, pero ahora yo quiero terminar, hermano, en Lucas, capítulo 12. Gloria a Dios. Un amén cuando lo encuentre. Lucas capítulo 12, versículo 22. Y esto está hablando acerca de las preocupaciones, acerca de la ansiedad, acerca de todo lo que está pasando. Nosotros tenemos que tener nuestras vistas, tenemos que tener nuestra mentalidad. Cuando vemos nosotros el baile famoso de Michael Jackson, por no decir nombre, ¿sabe qué representa eso? Que tiene control. Cuando usted mira una persona, hermano, conforme dice los frutos, conforme su conducta, usted sabe que quiere tomar control. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver que la ansiedad había tomado control de los discípulos. No estamos hablando de gente inconversa, no estamos hablando de gente que no conocía la palabra, que no había visto manifestaciones de Dios, sino que estamos viendo, hermano, déjeme decirle algo que nuestro Jesucristo está hablando con sus discípulos, y dijo a sus discípulos en el 22, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Y aquí hace una excepción,
La vida es más que el alimento. Tu vida espiritual está sobre todos los tesoros déjeme decirle, de Salomón. Tu vida espiritual está sobre todos los tesoros terrenales. Tu vida espiritual está sobre todas las leyes que el hombre haya hecho en cualquier parte del mundo. Porque tu vida espiritual pertenece a Dios. Entonces dice la palabra que la vida es más, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y aquí vuelve otra vez y recalca: considerar, piensa, analiza los cuerpos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen bodega ni graneros, y sin embargo, ¿quién los alimenta? Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Y cuánto más valéis vosotros que estas aves? ¿Cuánto más valemos nosotros delante de Dios? ¿Cuánto más valemos nosotros que cuando gemimos con un alma eterna, gemimos con un espíritu eterno? El cuerpo solo tiene sus días contados y desaparece. Y no hay noticias en el espacio, no hay noticias en el reino. Pero dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque fue un alma que estaba muerta y vuelve a la vida. Eso es lo que le pasa al hijo pródigo. Mi hijo que estaba muerto, ahora vive. Entonces, tenemos que poner atención nosotros. Por más que los afanemos, no le vas a poner más de 24 horas al día. Por más de que los afanemos, no vas a lograr hacer donde se acabaron tus fuerzas, ahí mengua el trabajo. Donde se acaban tus fuerzas, ahí mengua lo que estás haciendo. Donde se acaban tus fuerzas, ahí mengua. ¿Por qué? Porque hasta ahí te dio el permiso Dios. Cuando nosotros, hermano, ya sobrecargamos, mire la gente que trabaja de noche, vive una vida, hermano, desesperada, una vida sin sentido, una vida que realmente, hermano, desolada, una vida que arruina su futuro. ¿Por qué? Porque realmente Dios nos dio tiempo para descansar. Y el siguiente día, dice, su día traerá su propio afán. Pero que nos tengamos ansiedad nosotros, porque si Dios cuida de los cuerpos, Dios mira por ellos que ni se preocupan, pero sí tienen una función. Y es la función del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que ver que el cuerpo realmente no se preocupa por la salvación. El cuerpo no se va a preocupar, hermano, por lo que vaya a pasar espiritualmente. El cuerpo te exige, te pide, y tú tienes que doblegar el pensamiento, porque en el pensamiento te sube y tienes que dar, y ese pensamiento le da la orden al cuerpo, y el cuerpo exige. ¿Está conmigo en esta mañana? Por eso yo quiero dejar en su corazón en esta mañana. ¿Por qué le digo todo esto? Porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Desde hace 2000 años, cuando empezó lo que es el Evangelio, hermano, se empezó a hablar de la palabra. Y por eso tenemos que ver nosotros lo que Dios te está dando a tu vida. Cuando hablamos de las cartas apocalípticas, hermano, acerca de las iglesias, de las 7 iglesias, me parece, hermano, que están en Asia. Ahora esas iglesias ya no existen. Ahora se hicieron monumentos, ahora son museos. Entonces esas iglesias estaban, hermano, déjeme decirle, en Turquía, y ahí es donde mandaron todas esas cartas. La Odisea, todas esas cartas llegaron a Turquía, pero hasta ahí nomás llegó. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios te está hablando apocalípticamente. Todos esperan de que venga, hermano, un arrebatamiento. Pero ¿cómo va a surgir ese arrebatamiento? ¿Cómo es que Dios va a enviar, hermano, ese arrebatamiento a la tierra? ¿Cómo es que Dios va a trabajar? Nosotros, hermano, no podemos poner fechas, sino prepararnos. ¿Por qué? Porque realmente estamos viviendo los tiempos peligrosos. ¿Por qué le dije de este mensaje? Y me indagó mucho. Porque realmente, últimamente, hermano, hay que estar pensando en lo que hemos avanzado en el Evangelio. ¿Qué fue lo que nos alejó del Evangelio? ¿Qué fue, hermano, donde realmente entrando a la iglesia siempre parecíamos la oveja negra? Siempre que entrábamos a la iglesia parecíamos los menospreciados. ¿Por qué? Porque la paloma perfecta estaba dentro de la iglesia, y es la que le falló a nuestro Señor Jesucristo cuando fue y le toca y le dice, ábreme. Y le dijo, no puedo, ya me cambié, me voy a ensuciar los pies, ya me puse el perfume. Y el Señor Jesucristo traía
bendiciones para esa iglesia, traía bendiciones para esa persona, traía mirra, traía incienso. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, qué es lo que está pasando. Hay congregaciones, hermano, que Dios los bendiga, porque no nos toca a nosotros juzgarlos a ellos, porque también nos va a juzgar Dios a nosotros. Pero hay congregaciones donde hacen excepción de personas. Hay congregaciones que no se puede, hermano, acercar, hermano, según el que pide por tus almas, no se pueden acercar a él a menos que hagas una cita. Y esa cita te dura muchos años. Y a veces, cuando ven que no tiene buen testimonio, hermano, hablando en dolores, te mandan a la mujer más rebelde, para que te aconseje. Hermano, no es así. Nosotros tenemos que aprender del pueblo. Nosotros tenemos que aprender cómo nuestro Señor Jesucristo forma las dos características al cantar de los cantares en el capítulo 5, versículo 11. Si usted mira en el versículo 10, habla acerca de las atribuciones que tiene este personaje. Pero vemos las características que están, hermano, en el versículo 11. ¿Por qué le digo esto? Yo quiero terminar con esto. Cuando vemos lo que está pasando en nuestras vidas, yo miraba a un cuerpo que estaba sus ojos puestos, firmes, y había 5 gatos, pero no gatos cualquiera, ni angoras, eran más finos que los gatos angoras. Y estaba el cuerpo y estaba rodeando los 5 gatos, y cada gato no quería atacar al cuerpo, sino que se aventó uno. ¿Y sabe qué le pasó a este gato? Que salió mal parado, salió todo herido. Pero déjeme decirle que también el cuerpo sufrió. Nuestro Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, ahí pagó el precio por cada uno de nosotros. Pero realmente Él nos echó para atrás. Él no dijo: yo no voy a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque como en la característica humana, Él representó mucho para nosotros. Y nosotros tenemos que ver que nuestro Señor Jesucristo no hizo en vano su trabajo, menospreciado por los hombres, desechado por toda la raza de los judíos, solo los que se convirtieron al Evangelio. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo trae muchas enseñanzas que nosotros no podemos ignorar. La ley, el cuerpo lo tiene como ave de rapiña, lo tiene como ave inmunda. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, hermano, que Él quitó toda maldición, le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Usted sabe cuando estaba en la casa de Simón, el curtidor. Y vemos otra cosa, que la ley no te podías contaminar tocando un muerto. Nuestro Jesucristo tocó los muertos. La hija de Jairo estaba muerta y la volvió a la vida. No podemos visitar los cementerios, porque así nos han dicho que no podemos visitar los cementerios. Pero sin embargo, dice que fue a la tumba donde estaba Lázaro. ¿Qué era ahí? Un cementerio. Había más muertos adentro. Eran unas bóvedas donde guardaban el montón de muertos. Por eso, hermano, si viene alguien a tu memoria, hermano, del cual nosotros ya los olvidamos, déjame decirte que estamos en un error. Guárdale respeto, porque también ellos sufrieron por nosotros. ¿Está conmigo en esta mañana? Por eso nosotros tenemos que estar, hermano, con una novedad de vida. Por eso tenemos que honrar a los que ya partieron con el Señor. Pero la paloma perfecta nos enseña, hermano, que tenemos que ser excepción de personas. No es así. Y una cosa quiero decirle en esta mañana, que nuestro Jesucristo, como cuerpo, espiritualmente hablando, está peleando por usted y por mí. Y no va a dejar que, dice la palabra, que una hoja caiga si Él no da consentimiento. Por eso no estamos solos. Por eso le damos gracias a Dios en esta mañana, porque Él escucha, dice, el clamor de las crías. Él escucha tu clamor, tus preocupaciones, tus pensamientos están siempre presto delante de Dios. Yo quisiera que pusiera pie en esta mañana.